Damos gracias a Dios que nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenido a estas audiciones, especialmente en este momento en que vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y que les habla Raúl Medina. ¿De qué vamos a conversar? Ya lo hemos dicho en la semana, ¿no es cierto? Vamos a conversar de un libro que tiene enseñanzas extraordinarias, maravillosas. El título del autor dice la verdad presente en Deuteronomio. Me parece que esta expresión verdad presente ha estado en varias etapas de la Biblia. Hay una verdad que es presente, o sea, del momento, ¿cierto? Pero ahora la verdad presente es para el tiempo del fin en realidad. Y uno a veces piensa que podría ser Apocalipsis, pero Deuteronomio tiene también cuatro aspectos, digo yo, porque son 4 partes del libro, 4 temas que toma el libro de Deuteronomio. Hay que considerar, Raúl, que Deuteronomio es un libro que ubica al pueblo de Dios en la frontera de los tiempos. Y está terminando una etapa ardua como fue la esclavitud en Egipto y luego los 40 años del éxodo en el desierto. Toda una etapa larga, angustiosa, dramática, pero se visora, digamos, una patria nueva, una tierra nueva, ¿no? Y el que ha hecho todo esto extraordinario, que los ha mantenido, es un Dios que tiene una característica: Dios es amor. No es que Dios manifiesta amor, que Dios tiene amor, no, Dios es amor. Es su carácter, ¿no? Y ese es un asunto que me parece nosotros podemos disfrutar sin entender completamente, porque decir Dios es amor es una frase tan corta, son 4 letras, 4 palabras en griego, pero es, digamos, un asunto tan profundo para considerar. Por eso, con toda humildad, abordamos, ¿no es cierto, Raúl?, estos temas aquí, que comienzan precisamente con este texto, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. No es que contiene, interesante, muy claro, es amor. Una expresión muy, muy potente para decir que efectivamente es así. Y ahora ese concepto de relación al que no ama. Si yo no amo a mi hermano, difícilmente voy a amar a Dios. Incluso el texto lo dice por allí, a Dios que no has visto. ¿Cómo lo vas a amar? Y es concepto básico. Bueno, en el preámbulo vamos a ver, estudiamos durante esta semana el gran conflicto que existe, un conflicto que quizás nosotros a veces no percibimos, pero está presente. Hay una humanidad que es rebelde, hay una simiente de Abraham que se le hace promesas extraordinarias, hay un pacto que le hizo al pueblo en Sinaí, ¿no es cierto? Y producto de la desobediencia, estas personas 40 años estuvieron en el desierto vagando, y allí todos los que no creyeron quedaron en ese desierto. Sería bueno decir y recordar a nuestros auditores que mientras Dios es amor, Él está en una guerra, en un conflicto con un espíritu que no está, digamos, representado con el presunto antónimo de amor, que sería odio, porque realmente no es. El odio no es lo opuesto al amor. Es el egoísmo lo directamente opuesto al amor, ¿ya? Y en la Biblia aparece Reyes, ¿no es cierto?, reflejando este espíritu del diablo, el espíritu de Lucifer, que fue un ángel creado por Dios, un ente moral libre también, que decidió en su corazón rebelarse contra Dios. Él quería más, quería ser superior a Dios, ¿no? Entonces, este espíritu luego es inoculado a la raza humana. Y ahí entonces entramos en una serie de disfunciones, pero la mano de Dios no se ha cortado para bendecir a sus hijos aproblemados, que han caído también en lo mismo, en este egoísmo, en este orgullo humano, ¿no?, que solamente puede entenderse a la luz del egoísmo de Satanás en los cielos.
Ahora es interesante porque justamente el libro comienza diciendo estas son las palabras que habló Moisés, muy parecidas a las expresiones que aparecen en Números 36, 16, ¿no es cierto? Estos son los mandamientos, las palabras. Y de alguna manera nos está diciendo que, y fíjate que Deuteronomio dice, hasta el lugar, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en una posición especial. Estaba haciendo un recuerdo a ellos. Ahora, quizás rápidamente, Juan, el libro tiene 4 discursos, 4 temas, 4 divisiones, voy a decir, así, un bosquejo, en que habla un repaso histórico hasta el capítulo 4, del 4 al 28 habla una especie de repetición de la ley que algunos, y es así, el libro significa justamente una repetición de la ley. Y Deuteronomio del 29 al 30 un llamado a guardar el pacto, ese pacto que hicieron allí, de eso vamos a conversar, y ya lo conversamos, y termina, ¿no es cierto?, haciendo un llamado final a leer, recordar la ley, el cántico de Moisés, su bendición y su despedida antes de morir. Oiga, un ciclo completo. Sí, y muy dramático, ¿no? Antes del deceso de Moisés, ¿no? Es un padre que le recuerda a los hijos cómo Dios los ha conducido, porque Dios es el verdadero actor en todo esto. Y cómo entonces, cuáles son las condiciones para que tengan éxito al entrar en la tierra prometida. La verdad que es maravilloso. Cuando nos entremos en el libro, espero que usted lo lea, amable oyente, porque de una manera así va a poder ir entendiendo algunas cosas y nosotros las damos por entendidas también, que usted las leyó, las vio, las miró. Pero en relación a esto, el libro está también avisándonos y diciendo que hay un conflicto. Y ese conflicto es un, bueno, vamos a decir así, es un misterio en realidad, misterio de la iniquidad. Y cuando uno lee Ezequiel, te acuerdas ese texto bien conocido, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué maldad tenía? ¿Qué pasó? Cuando si Dios es amor y de él emana solo amor, ¿qué pasa? Son preguntas que no creo que vamos a tener respuesta con la sabiduría y la mente finita humana. Bueno, vamos a ser confrontados, yo creo, una y otra vez cuando leemos este libro, con el amor de Dios, bien entendido, por supuesto, y cómo el amor ha sido reinterpretado hoy en día en nuestra sociedad, con definiciones que están completamente apartadas de lo que es el amor de Dios, ¿no? Así que es una confrontación. Siempre leer la Biblia es un desafío, es una confrontación. Se necesita libertad y se necesita valentía para leer la Sagrada Escritura. Y por eso que el libro dice que, fíjese, acuérdese este texto de Deuteronomio 6:5, que dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es lo que está pidiendo Dios. Eso es lo que va a hablar el libro, que lo amemos intensamente. Estamos hablando de un preámbulo, de un anticipo de lo que va a ser este libro que vamos a estudiar de Deuteronomio en el concepto de un maravilloso evangelio. En realidad, como decíamos, algún autor dice que el libro es un libro que está lleno de amor, que muestra a Dios amor. Pero aquí hay un problema que suscita en nuestra atención la caída y el diluvio. ¿Qué es la caída? ¿Qué concepto entendemos por caída? ¿Qué pasó? Bueno, es el resultado de que dentro de el plan de Dios de crear entes morales libres, la rebelión se hace posible, porque al ser libres pueden escoger mal, ¿ya? Y esto es lo que ocurre. Nosotros vemos allí desde Génesis 1 hasta el capítulo 6, donde está el diluvio, una progresión, una espiral de hacia abajo, ¿ya? Personas ya, amantes de sí mismos, ¿no es cierto?, impetuosos. Hay una lista tremenda en la Biblia, y era gente cuyo pensamiento era de continuo al mal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, en este sentido, tener en cuenta
que la misma libertad, la libertad inherente al amor que llevó a la caída de Lucifer en el cielo, también llevó a la caída de la humanidad aquí en la tierra. Y es por eso que en el diluvio vemos que una familia de 8 personas son los que son salvados, el remanente de Dios, y toda la raza humana fue raída de la tierra por ese diluvio, estableciendo Dios una señal del arco iris para decir que nunca más la tierra volverá a experimentar un diluvio así. Ahora uno cuando mira y escucha esto así, dice, pero no había otra salida. Pero ¿cómo Dios pudo hacer esto? Pero fíjate, en Génesis 6:12 dice algo para entender. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, era un problema de un ir y que no tenía regreso. Habían tomado una mala decisión y no tenía regreso. O sea, Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras. Lo mismo cuando uno recuerda el caso de Adán y Eva, ¿no es cierto? Cuando pecaron, Dios les había advertido. O sea, todo está dentro de un marco de advertencia y no estaban ignorantes de lo que iba a suceder. Bueno, fíjate que aquí en el capítulo que tú leías, me refiero a Génesis 6, en ocasión del diluvio, la Biblia nos dice, aquí verso 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿no? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y dice, y le dolió en su corazón. No fue fácil para el padre castigar a sus hijos. Eran sus hijos, pero tomaron un camino completamente errado. Y esta expresión le dolió es la misma que se usa para los dolores de parto. Así que no fue fácil para Dios, pero en su sabiduría y en su providencia él tomó esta decisión. Qué terrible, porque esto comenzó en el cielo, donde hay perfección, y eso es un misterio para nosotros, pero dice que se apoyó en la rebelión con Lucifer la tercera parte de los ángeles. Si era 1.000.000, ya es mucho la tercera parte, pero no creo que haya sido 1.000.000 de ángeles. O sea, mucho ángel malo que está en la tierra todavía, ¿no es cierto? Y lamentablemente Adán y Eva quisieron creerle a él, y ahí está el problema, ¿te fijas? Creerle a Lucifer, al engaño, y eso les trajo la terrible consecuencia de tener que dejar el jardín y ver lo que sucede después con todo lo que va a acontecer con la familia de él. En los comentarios Elena Juárez dice que Adán descansó cuando murió, porque miró la consecuencia terrible de su desobediencia a Dios. Pero fíjate que aquí hay un llamado que hace Dios a Abraham, como que sigue preocupado de lograr buscar el camino de llevar a la humanidad hacia la salvación, y elige formar un pueblo ahora. Y tú decías que hasta el capítulo 11 había una serie de problemas, ¿no es cierto? Pero ahora el capítulo 12 entra Dios a conversar otra vez y dice, ya, muy bien, voy a tomar a Abraham, es un hombre justo, me ha obedecido, lo voy a sacar sí del lugar donde está y lo voy a llevar a una tierra donde él pueda desarrollarse espiritualmente. Sí, es un salto de la fe en el sentido de salir sin saber dónde iba, pero no termina allí el relato, ¿no? Porque dice aquí que si bien es cierto salieron de allí de Ur de los Caldeos sin saber cuál sería su destino. En el verso 5 dice acá, tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron, dice, para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Es decir, en 2 frasecitas, todo un viaje.
cuando va de la mano de Dios, sale para un lugar y llega a ese lugar. Abraham no era un errabundo, ¿no es cierto? No, era un viajero que en el plan de Dios tenía ese viaje un comienzo y tenía un final. Que cuando Dios asume un proyecto, si tú eres el proyecto de Dios y dejamos que Él nos guíe, entonces vamos a arribar al destino que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y Dios no va a escoger distinto a lo que nosotros escogeríamos si conociéramos el futuro. Pero Dios conoce el futuro y elige lo mejor para nosotros siempre. Pablo, hablándole a los Gálatas, dice que en realidad Dios por fe nos considera como parte de su simiente. Gálatas 3:6, ¿sabes? Pues por tanto los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que cuando dice allí serán benditas en ti todas las familias de la tierra, eso también nos llega a nosotros, solamente por fe, de ser hijos de Abraham y tener la bendición de Dios. Vamos a seguir conversando acerca de este preámbulo de Deuteronomio, porque de eso vamos a conversar, especialmente su contenido de amor, de recuerdos, de pactos, como el que vamos a conversar ahora. El pacto en el Sinaí. Hay varias cosas que vamos a repasar rápidamente. Éxodo 19:4, ¿no es cierto? Nos dice, por ejemplo, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. O sea, hace un recuerdo, ¿no es cierto? De esto lo va a tomar Moisés después y va a hacer un resumen y va a analizar algunos conceptos y va a reafirmar las ideas para que ellos, ahora que van a entrar ese es el libro justamente, van a entrar a Canaán, tengan todo eso. Ahora este libro tiene para mí un especial interés porque es un dictamen que lo va a hacer Moisés antes de terminar sus días y no entrar a Canaán. Sí. Así que tiene una validez extraordinaria. Yo creo, Raúl, que hay, fíjate, me gustaría rescatar dos ideas principales que hemos aprendido esta semana. Primero, el asunto del albedrío y el amor. Dios es amor y crea seres o entes morales libres, ¿no? Y eso permite que el mal exista, que la rebelión exista. Es decir, personas que rechazan a Dios y su consejo y su plan de felicidad para el hombre. Quieren ser felices en sus propios términos. Y ya hemos visto los resultados. Y el otro asunto que nosotros observamos aquí siempre es que la obediencia es tan esencial en toda la Biblia. ¿Ya? Entonces uno se pregunta, ¿qué es entonces el legalismo? ¿Qué factores pueden pervertir el intento de ser fieles a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, y que caigamos en la trampa del legalismo, ¿no? Y yo creo que es importante escapar del legalismo como otros ismos, ¿no es cierto?, que son planteos filosóficos humanos, ¿no? Porque la ley puede ser gran fortaleza para un cristiano, pero también puede transformarse en una gran maldición, ¿no? Fíjate, Raúl, que en Europa, por la cultura europea, si la ley está en silencio, significa que algo es moralmente prohibido. Pero nos saltamos de continente, vamos a Estados Unidos, y allá, si la ley está en silencio, significa que un acto es moralmente aceptable. O sea, son dos actitudes distintas, ¿no? Pero nosotros hemos visto esta semana que Dios realmente ha expresado claramente su voluntad. Nosotros no podemos invocar ignorancia o poca claridad. Dios ha puesto el bien y el mal, la vida y la muerte frente a nosotros. Y se nos da a nosotros, entes morales libres, la oportunidad de escoger, ¿no? Pero, como te digo, ocurrió en el pueblo de Israel que, digamos, lo que debía ser obediencia se transformó en legalismo, ¿no? Yo quiero recordar, Raúl, que el legalismo es una actitud universal, y no judía. Que tenemos que ser justos con eso, ¿eh? Existen legalistas en todas las iglesias cristianas también, ¿ya? Y por otra parte, la doctrina de la gracia, que en hebreo es yesed, depende mucho, fíjate, de fuentes judías y no es un concepto exclusivo u original del cristianismo.
Así que todo esto hay que ponerlo en la perspectiva que tiene realmente, ¿no es cierto? Y a mí siempre me ha llamado la atención, digamos, porque cuando uno lee la Biblia está inmerso en otra cultura, con otro idioma, otro tiempo. Y fíjate que en la mentalidad bíblica, lo primero que se dice es lo principal. Nosotros cuando escribimos la carta, una carta X, generalmente en el tercer párrafo viene lo principal. Primero saludamos, que estamos bien, que estamos mal, qué sé yo. Y en el tercero, ¿me puedes prestar plata? Por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí viene lo principal. Una carta de un hijo, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Pero en la estructura bíblica, lo primero es poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y la primera frase contiene el programa de lo que se va a decir. Entonces, cuando tú lees la Biblia, el texto que dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué, Éxodo 20, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, Éxodo 22. Eso es lo primero y lo más importante, porque se pone sobre la mesa, ese es el tema, eso es lo importante, este es el rayado. Y después viene el no matarás y los mandamientos, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Pero fíjate que hay una situación muy interesante, que muchas veces la religión, nosotros la vemos como ley, la vemos inmersa en legalismo, cuando la Biblia nos habla de un Dios liberador. Lo primero que dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿no? Así que lo que hace falta realmente no es abandonar la ley, sino abandonar nuestro concepto equivocado de la ley, porque el texto del Decálogo uno lo puede ver como una lista de órdenes, lo que yo debo hacer, o uno puede verlo como una carta de libertad, una esperanza, una promesa que Dios nos ofrece, un estilo de vida que quisiera Dios que siempre esté conmigo. Así que estas son las cosas, yo creo que el sumum, la destilación final de lo que hemos visto esta semana. El amor, el albedrío y también la obediencia y el legalismo. Pensando en lo que tú decías recién allí, estoy pensando en Éxodo cuando dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, Dios, ¿te fijas? Si me escuchas, si andas y guardas mis mandamientos, yo te voy a dar todo lo que te he prometido, pero no te lo puedo dar si no me obedeces porque eso te va a hacer mal. Claro. Yo estoy poniendo en términos muy simples quizás, pero es así lo que Dios quiere y lo que sabe que debe ser para nosotros el andar. Y de hecho, cuando uno revisa el concepto de qué pasó con Israel, 40 años. Son 40 años. Y perdieron, y se fueron todos los que dijeron que iban a morir, murieron. Y los que ellos decían que iban a morir, esos no murieron, los jóvenes de 20 años hacia abajo. Esos son los que entraron a Israel. Fíjate que saltamos muchos siglos desde los tiempos de Moisés con Deuteronomio y vamos a donde Pablo y en Corinto, y uno comprende lo difícil que debe haber sido el trabajo del apóstol Pablo allí, porque él tiene que establecer una teología en sus cartas entre el legalismo y la amoralidad, porque habían judíos, ¿no es cierto?, muy legalistas, y había paganos, gente que venía del paganismo sin ninguna moral. Entonces, no debe haber sido fácil, ¿no es cierto?, trabajar con iglesias hechas de gente totalmente deformada por el legalismo y de gente totalmente deformada por la moralidad, ¿no? Cosa no fácil. Pero el Señor nos está enseñando a nosotros también de no caer en esos extremos y seguir el Evangelio que el Señor ha dejado aquí. Yo soy Jehová que te liberó, todo es de gracia, y lo que te pido son las condiciones para que seas feliz en la tierra nueva. Amables oyentes, piensen en estas palabras. Los invitamos para que usted haga un preámbulo y se introduzca en el libro de Deuteronomio, porque de eso vamos a conversar durante todos estos meses, estos 3 meses que quedan de este año. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones.